Aquí. Después me guardan para subir la clase, por favor. Ya, entonces, la tabla de factorización prima, como les decía, utiliza solo números primos. ¿Ya? ¿Se acuerdan los números primos? Diga un número primo. Otro. Mariane. Otro número primo. Aparte del 2. Cristóbal, otro número primo. Francisco, número primo. ¿Ah? ¿No sabes? ¿No? El 3 está bien, sí. ¿No se acuerdan? Ronaldo, un número primo. Belén. Matías. Ya, 2 personas de... ¿Qué es lo que eran los números primos? ¿Aquí alguien online se acuerda de lo que eran los números primos? Sinceramente, profe, yo no me acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué son los números primos? Lo vamos a anotar acá al lado. Números primos. Ya. Yo no sé, no parece que esta parte no se la expliqué la otra vez cuando trabajamos con números enteros. ¿Sí? Me parece que no. Ya, los números primos, igual es como extraño el nombre, números primos. A mí me gusta más llamarlos como números primarios. Vamos a cambiar así como ese pri por primarios. Vamos a hacer otra pregunta ahora. Francisca, dígame un color primario. Belén, otro color primario. Ronaldo, otro color primario. Me contestaron al tiro los colores primarios, ¿verdad? ¿Se acuerdan ya? ¿Qué hace un color primario? Hacen más colores, ¿verdad? Ya, tomen esa misma idea, que hacen más cosas. Entonces, los números primos, me gusta decir de primarios por lo siguiente, el número primo va a ser el que me va a permitir formar otro conjunto. Entonces, miren, si yo tomo el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos viendo. ¿Qué números multiplicados me dan ese número? ¿Ya? Entonces, 1. ¿Qué número multiplicado me da el 1? 1 por 1, ¿verdad? ¿Sí? 1 por 1 me da 1. 2 por... Claro, ¿qué número multiplicado me dan 2? Súper simple, no se complique. ¿Ah? 2 por 1, bien. ¿Qué número multiplicado me dan 3? 3 por 1. ¿Qué número multiplicado me dan 4? 4 por 1, ¿y cuál más? 2 por 2. ¿Qué número multiplicado me dan 5? 5 por 1. ¿Qué número multiplicado me dan 6? 3 por 2, ¿ya ahí? 6 por 1, bien. ¿Qué número multiplicado me dan 7? 7 por 2, 7 por 1, 7 por 2, nada que. ¿Qué número multiplicado me dan 8? 2 por 4, ya. Y 8 por 1, ya. Y casi coloco esto 2 por 2 por 2. También puede ser, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? El 9, ¿qué número multiplicado me da 9? 3 por 3, ya. Y 9 por 1. Perfecto. Ya. Entonces, nos vamos a fijar aquí en lo siguiente. El número primo, ¿ya? Es el que no puede, el que no está formado por la multiplicación de otros números. O sea, Florencia me había dicho el 2. 2 solamente puedo tener como un 2 por 1. El 3, el 5, el 7. Los números primos al final, si yo los voy combinando, como combino los colores, me van generando un conjunto nuevo. Si combino el 2 con el 3, me da un 6. Si combino el 2 con el mismo 2, me da un 4. Si combino el 3 con el 3, me da un 9. Entonces, estos números que se forman a partir de otros números primos, de la multiplicación de dos números primos, se llaman números compuestos, que es el contrario. El 4 es un número compuesto, el 6 es un número compuesto, el 8, el 9. ¿Qué ocurre con el 1? Porque el 1 no lo marqué como número primo. ¿El 1 me puede formar un número nuevo? Si yo multiplico un número por el 1, ¿me va a formar un número nuevo o va a ser el mismo número que tenía ya? Va a ser el mismo. Entonces, por eso que el 1 no se considera como número primo.
¿Ya? Cuando nosotros nos dicen la definición de números primos, nos dicen lo siguiente. Es el número que es divisible por 1 y por sí mismo. Esa es la típica definición que nombran. Es un número divisible por 1 y por sí mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el 1? Porque el 1 sí es divisible por 1 y sí es divisible por sí mismo. Pero dicen, no, es que el 1 es un caso especial y no se trata. ¿Pero por qué no lo tomamos? Por esto no lo tomamos, porque los números primos nos forman otro número nuevo. ¿Sí? Entonces, el 1 no me va a formar algo nuevo, sino que me va a dejar el mismo número. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso que les digo como que deberían ser números primarios, sería mejor. Yo se acordarían más que los números primos. A mí se acuerda cuando dicen números primos. ¿Bien? Entonces, tenemos números primos como el 2, el 3, el 5, el 7. ¿Cuál más puede seguir? El 11, bien. ¿Cuál más? Profesor, 13, bien. Dígame, no Matías. entendí muy bien lo de los números primos, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Ya, de nuevo. Gracias. Lo que les comentaba era que los números primos me van a permitir formar un número nuevo. Por ejemplo, acá el 4 está formado por la multiplicación del 2 por 2. Yo no puedo formar un 2, ni un 3, ni un 5 porque no hay solamente la única forma de tener ese número es multiplicando ese valor por 1. Entonces no tengo otra forma de generar ese valor nuevo. Cuando voy generando estos valores al multiplicar dos números primos, estos numeritos como el 4, como el 6, como el 8 y como el 9 se conocen como números compuestos. ¿Ya? Números primos los que van formando, números compuestos los que se forman por la multiplicación de números primos. Entonces, estos que están marcaditos con rojo, ¿ya? En este cuadradito, son los números primos, y los que están con la línea bajito son los números compuestos. El 1 no es número ni primo ni compuesto porque el 1 no me va a formar un conjunto nuevo. Por lo tanto, no está clasificado como número primo, ni tampoco como número compuesto porque no se formó de otra multiplicación de números primos. Entonces, si nosotros hacemos como una lista, va a ser infinita esta lista, como dice su compañera, puede ser ya, después sigue el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cuál es la principal característica también que hay acá? Es que el único número par que es primo es el 2. Todos los demás números primos son impares, ¿ya? El único número par es el 2. ¿Sí? Entonces, sigamos acá. Toda la factorización prima. Nosotros hacemos esto que está acá. Yo creo que ustedes lo conocían esta tablita igual, que lo usaba antes. Y vamos a colocar los dos numeritos que yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo. El 12 y el 15. Ya, ¿por qué les digo que solamente la idea de utilizar números primos? Porque si yo utilizo números, por ejemplo, yo digo, ya voy a dividir. ¿Cuál es la idea acá? Ir dividiendo. Entonces, uno ¿qué hace? Siempre parte por el primer número primo que hay, si es que hay un número par, entonces uno parte con el 2. Y divide la expresión, cada los dos numeritos en 2. Cuando el número no me alcanza exacto, no me cabe exacto, yo bajo un número completo. Ya que yo no coloco decimales, solamente números enteros. Entonces, el 2 en el 12 me alcanza 6 veces. El 2 en el 15 no me alcanza, ¿ya? No cabe exactamente, entonces, ¿qué hago? Lo bajo. ¿Sí? Después yo vuelvo a ver digo ya, tengo un número par, tengo un número impar, entonces puedo volver a dividir por 2. El 2 en el 6 me alcanza 3 veces, el 15 no me alcanza, entonces lo bajo. Después voy a dividir por 3. El 3 en el 3, una vez. ¿Se dan cuenta que el siguiente número primo que sigue? 2, 3, sí. El 3 en el 15, 5 veces. Entonces ahora me falta, esta es la idea, que ustedes lleguen a esto, que lleguen a los 1, ya que quede 1 abajo en la tablita. Entonces, como quiero sacar ahora ese 5, voy a dividir por el siguiente número primo, que es el 5. 5 en el 5, una vez. ¿Qué hago con estos valores que están acá? Con el 2, 2, 3 y 5. ¿Ya? Hay gente que deja este espacio libre y después pone el resultado arriba. Da lo mismo en realidad eso.
esos valores se multiplican. Ustedes ven cómo lo multiplican porque la multiplicación no tiene como un orden. Entonces yo, por ejemplo, puedo multiplicar esos dos primeros, 2 por 2, 4. Después multiplicar el 4 por el 3, que eso me va a dar 12. Y después multiplicar el 12 por el 5, que eso me da 60. Y ahí encuentro el mínimo como múltiplo. ¿Se alcanza a ver eso? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ir practicando ahora esto, solamente para que lo vean cómo se hace. ¿Se entiende eso, no? ¿Lo hayan visto? Yo creo que es como recordar un poquito lo que ya habían trabajado. Para los momentos que copian y ahí seguimos, ¿ya? Sí. Si tienen dudas, vayan preguntándome por favor, ¿ya? O sea, si van entendiendo bien, mejor todavía, pero si tienen dudas, háganla al tiro, si no después no van arrastrando esa duda. Profe, entonces el número primo sería un número que es multiplicado por solamente una multiplicación. Claro, solamente lo voy a encontrar como ese número por uno. Por ejemplo, habíamos hablado del 11. ¿Qué número multiplicado me dan 11? ¿O qué número multiplicado, por ejemplo, me dan 13? Entonces son números que solamente los puedo encontrar a partir de esa multiplicación, del número por 1. Profe, yo no entendí bien algo. ¿Ah? Yo no entendí bien algo ¿Qué no entendió? Dígame. de cómo sacar los valores de la tabla de la factorización prima. Ya, perfecto. Esperemos un poquito que copiemos y avanzamos otro ejemplo, ¿ya? Ya, profe. Ahí lo vamos a ir entendiendo, que dar cuenta que siempre vamos a ir utilizando como los mismos valores. Profe, Dígame, Matías. ¿cómo se le decía los números en el cuadrado y en los subrayados? Los que están, por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, ¿eso? Sí, Son números compuestos. y los otros son los primos. Sí. Sí, igual Ya. es importante eso que estamos viendo ahora porque lo vamos a utilizar en la materia de primero medio, ¿ya? Cuando lleguemos a esa materia la vamos a utilizar, ¿sí? Porque vamos a descomponer números compuestos en números con potencias primas. Entonces necesitamos hacer eso. Ya, ¿está listo, Matías? ¿Sí? Belén, ¿está lista? Amanda, Francisca, ¿listo? Ya copié, profe. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Ya, pues. Sí, profe, ya copié yo. Los del cuadrado eran primos, ¿verdad? Sí, los de los cuadrados son primos. Hay más todavía, pues si son algunos, pero... Tengo que terminar la Mariana y avanzar. No es por apurarla, no la quiero apurar. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Ya, entonces nos vamos a la siguiente hojita y tenemos acá. Vamos entonces a encontrar el mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo entre
Ya, entre 8 y 120. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos el mismo caso. Vamos a estar sacando las tablas del 8, así 8, 16, tenemos que ir a un número muy alto para alcanzar con el 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero va a ser, hacemos la tablita. Hacemos la tablita y vamos a colocar los números que nos están dando. El 8 y el 120. ¿Sí? ¿Qué les puedo recomendar? Que tengan así como una tablita aquí al ladito. Vamos a tener estos numeritos y vamos a anotar algunos números primos como los que vamos a utilizar siempre. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29 y 31. Ya está por eso. Creo que vamos a hacer menos de eso, pero tener una idea de que estos son los valores que yo puedo ir colocando acá en la tablita. Entonces yo siempre comienzo con, veo acá, tengo números pares, ¿ya? Tengo números pares, por lo tanto puedo comenzar con el 2. ¿Sí? El 2 me va a dividir a esos números. No puedo poner números que no me divida por lo menos uno, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la mitad de 8? Divido por 2, lo mismo que ver la mitad, sería 4. La mitad de 120, 60. Después veo de nuevo, tengo de nuevo dos números pares, entonces puedo volver a dividir por 2. La mitad de 4 es 2, la mitad de 60 es 30. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? De nuevo tengo números pares, entonces puedo volver a dividir por 2. 2 dividido en 2, 1. 30 dividido en 2, 15. ¿Bien? Entonces, deberíamos seguir ahora con el 3. El 3 en el 15 me alcanza 5 veces. Y después puedo terminar aquí con el 5. El 5 en el 5, una vez. Cuando yo llego ya a ese 1, necesito para qué estar bajando el 1. Y tenemos que ahora multiplicar estos valores. Como les decía, ustedes pueden elegir qué orden utilizar para multiplicar. Entonces yo lo voy haciendo así porque me voy acordando como después el que sigue. Un poquito por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 5. 4 por 5, 20. 2. 5 por 2, 10. 120. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre el 8 y el 120, el mínimo como múltiplo es el 120. ¿Ya? La próxima clase, como la próxima semana, van a entender para qué estamos sacando este mínimo como múltiplo, porque era como, ¿para qué lo sacamos? ¿Qué estamos haciendo? Ya, pero cuando sumemos y restemos fracciones, ahí vamos a utilizar el mínimo como múltiplo. Bien, mejor ahí con la tablita. Matías, bien, súper, ya. Entonces ahora vamos a dar uno para que ustedes hagan. Vamos a dar uno. ¿Qué uno? De uno a 3 al tiro mejor. Para que tire. A mínimo como múltiplo entre 9 y 56. Después el B, un mínimo como múltiplo entre 14 y 84. Vamos a dar con esos dos, para que comencemos. Esos dos para trabajar por mientras. ¿Ya? Voy a pasar aquí por mientras la grabación. Ya. ¿Qué nos conviene más cuando tenemos este ejercicio? ¿Igualar numeradores o igualar denominadores? Les cambio la pregunta.
¿Cómo puedo yo decidir cuál sería el más fácil? ¿En qué me debería fijar? Más fuerte, que no te escuchen. ¿Quién habló? En el denominador, ya. Lo que pasa es que, mira, me tengo que fijar. ¿O en el denominador completo o en el numerador completo? Recuerda que puedo igualar numeradores o puedo igualar denominadores. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En dónde están los números más chiquititos. ¿Dónde están los más chicos? ¿Dónde están los más simples para trabajar? En el numerador. Entonces tengo 1, tengo 3 y tengo 2. Es más simple que iguale los numeradores a que iguale los denominadores. Porque denominadores tengo 3, 8, 5 y 4. Entonces me va a dar un valor muy alto. Ya voy a tener que multiplicar por valores más altos. En cambio, en el numerador tengo valores más pequeños. Entonces, vamos a tener que sacar entonces el mínimo común múltiplo entre los valores que están en el numerador. ¿Sí? Ricardo Poblete llegó a las 9. ¿Qué hago? ¿Sí? Ah, no sé, no lo sé, Ricardo. Ya, sigamos. Entonces, vamos a hacer acá una tablita y vamos a colocar los valores del numerador. Puedo colocar el 1 igual, porque el 1 no me va a variar. Más me importa colocar el 3 y el 2. ¿Ya? ¿Por qué no coloco el 1? Porque el 1 es 1, entonces no lo voy a dividir por ningún numerito. ¿Ya? No me va a servir porque la tablita, los 1 al final después no los tomamos, no los pescamos. Entonces lo vamos a dejar anotado al lado, pero no va a influir en nada lo 1. Si se me llega a repetir un valor, porque aquí por ejemplo tengo, yo he tenido, no sé, si le agrego acá una que diga 3 séptimos. Tengo 2, 3, coloco solamente 1 en la tablita. Ya no voy a colocar todos los numeradores, sino que uno de esos. No lo repito el valor. ¿Ya? Entonces, esta tablita es muy simple porque tengo solamente dos valores. Tengo el 2, que ya es un número primo. 2 en el 2 me alcanza una vez. Bajo el 3. Entonces ahora el 3 en el 3 una vez. 2 por 3, 6. Ese es el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3. El 6. ¿Sí? Entonces voy a ir amplificando mi fracción, cosa que el numerador me quede 6. La primera fracción, ¿por cuánto debería multiplicar? Por 6. La segunda fracción, ¿por cuánto? Por 2. ¿Por qué por 2? Para que me dé el numerador 6. La tercera, por 6. La cuarta, por 3. Y la última aquí que puse, esta quinta que puse acá, vamos a sumar igual acá, por 2. Si ya la anotamos, pues la vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, vamos multiplicando cada fracción. Vamos amplificando las fracciones. 1 por 6, 6. 6 por 3, 18. 3 por 2, 6. 8 por 2, 16. 1 por 6, 6. 6 por 5, 30. 2 por 3, 6. 4 por 3, 12. 3 por 2, 6. 7 por 2, 14. Entonces, logramos que estuvieran todo el mismo numerador. Están todos iguales. ¿Sí? Entonces, como ya están todos iguales, yo ahora puedo ver quién es el menor y quién es el mayor. Y ahora recordamos lo que vimos en la clase anterior. ¿Cuál va a ser mayor? ¿El numerador, el denominador más grande o el denominador más pequeño? ¿Ah? Más pequeño. Mientras más pequeño el denominador, más grande es el número. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el valor más chiquitito de acá, ¿cuál sería? El más chiquitito. 6 partido en 30. Después, ¿cuál seguiría? 6 partido en 18. 6 partido en 16. 6 partido en 14. Y 6 partido en 12. ¿Sí? Yo me fijo que tiene que ir, al final va como al revés y yo lo veo porque este es el mayor, pero el denominador menor. ¿Sí? Si yo voy reemplazando los valores que tenía arriba, fíjense esto, miren.
El del 1, a ver, 1/3 está acá. Este está acá. El de 1/5 está acá. Este es el 3/7 y este es el 2/4. Entonces, si ustedes veían como la lista que estaba arriba, no me puedo enfocar solo mirando el denominador o el numerador, sino que tengo que hacer esta igualdad, ¿ya? La otra opción que hay es transformar cada uno de esos números en decimales. Es un camino más largo de realizar porque hay que transformar cada uno, ir cambiando a decimal, entonces no, horrible de lento eso. ¿Ya? Y el tema que nos pueden dar periódicos, entonces vamos a estar ahí con las comas, el periodo nos va a complicar más. Entonces, ¿qué hacemos siempre acá? Miramos numeradores, miramos denominador. El que esté más simple, encuentro el mínimo común múltiplo, voy amplificando después cada fracción y ahí realizo la comparación. ¿Bien? ¿Sí? Francisca, ¿bien? ¿Sí? Analda, Belén, ¿bien? ¿Matías? ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esto sería lo de la clase del día de hoy. Vamos aquí a pausar la grabación.